Estimado curso, en esta primera diapositiva podrán ver los contenidos planificados para la primera semana de clases de nuestra asignatura. Estamos entonces en la semana 1 de la unidad 1 y la asignatura lleva por nombre Ética Profesional. Y no se puede hablar de ética si no se habla de moral. Por eso el primer tema a tratar en esta semana 1 lleva ese título de moral. Abordaremos entonces ese concepto y sus alcances. Lo primero que aparece ahí en la diapositiva, en el punto 1.1, es la definición de moral. El término moral deriva del latín y significa modo de ser, carácter, costumbre. En este sentido, el término refiere a la conducta humana práctica cotidiana, abordada en términos de correcta o incorrecta, ya que es en ese comportamiento cotidiano donde cada persona muestra su modo de ser, su carácter y sus costumbres, ¿no es cierto?, vividas de acuerdo a sus propios valores y a sus propias creencias. Esto vale también para los distintos pueblos y las distintas culturas, en el entendido que cada cultura se da a sí misma sus propios códigos morales de acuerdo a su propia historia. Después tenemos en el ítem 1.2 moral como estructura y moral como contenido. Son dimensiones de la moral. La moral como estructura alude a la dimensión biológica del acto moral. Me explico. Dimensión biológica del acto moral en el entendido que la estructura biológica del cerebro humano opera con la dinámica discernir-optar. Esa es una dinámica, ¿no?, permanente de discernir-optar frente a los estímulos del medio. Y esa dinámica es la que detona el acto moral en virtud de las consecuencias que esas opciones que tomamos traen consigo y de las cuales entonces cada persona tiene que hacerse cargo. Se trata de una dinámica inevitable, una dinámica que no depende de nosotros, porque es el funcionamiento biológico de nuestro cerebro a la hora de responder al medio. La moral como contenido, por su parte, es distinta. La moral como contenido alude a la moral heredada del contexto sociocultural al que cada persona pertenece. Y esa moral varía de cultura en cultura. Entonces, no, es distinto moral como estructura y distinto moral como contenido. En el punto 1.3 se habla de la inevitabilidad moral del ser humano. Tiene que ver con moral como estructura. En el sentido de que esa dinámica discernir-optar, a la que me referí, y sus respectivas consecuencias, es una dinámica inevitable para todo ser humano, dado que se trata de la biología funcional del cerebro como órgano en el cual la voluntad del humano no tiene injerencia, ¿no? Por eso que se habla, Adela Cortina, la filósofa Adela Cortina, habla de la inevitabilidad moral del ser humano, ¿no?, porque es un funcionamiento biológico en el cual el humano no tiene injerencia y es el mismo funcionamiento para todos los humanos del planeta. Distinta es la moral como contenido, porque esa es la moral, son las costumbres que tiene cada cultura. Y esa moral es cambiante, no es la misma para todos los humanos del planeta. Es convencional, la moral como contenido es convencional. En el punto 1.4 se titula moral autónoma y moral heterónoma. Son dos tipos de moral. La moral heterónoma define aquel modo de ser. Recordemos que moral significa modo de ser, carácter, costumbre. Entonces la moral heterónoma define aquel modo de ser en que la persona decide
perdón, la moral autónoma, estoy hablando de la moral autónoma, ¿no? Define aquel modo de ser en que la persona decide por sí mismo, decide por su propia voluntad sobre su persona y sobre las situaciones que le atañen. Y la moral heterónoma es aquel modo de ser que tiende a la obediencia de mandatos externos. En el punto 1.5 habla de moral expansiva y moral restrictiva. La moral expansiva define aquel modo de ser en que la persona busca autónomamente el propio crecimiento y la expansión personal, permitiendo así el florecimiento de sus propias capacidades, buscando el florecimiento de sus propias capacidades. La moral restrictiva, en cambio, es otro modo de ser distinto, donde la vida se vive en base a prohibiciones, y las prohibiciones por lo general, ¿no es cierto?, cuando son excesivas, constriñen el libre despliegue de las capacidades humanas, o sea, no contribuye al crecimiento y al despliegue de las capacidades del ser humano. En el punto 1.6, la pregunta es ¿de dónde surge la moral? La moral en general tiene dos fuentes: el contexto sociocultural al que se pertenece y una facultad, ¿no es cierto?, que es propiamente de los humanos, que es la facultad de la conciencia moral. Esas son las dos fuentes: el contexto sociocultural al que se pertenece y la conciencia moral. La conciencia moral entendida como una de las facultades del ser humano, en virtud de la cual se tiene sentido del bien o del mal, o de lo correcto o lo incorrecto. En el punto 1.7 se titula Moral de primera persona y moral de tercera persona. La moral de primera persona refiere a las cualidades y virtudes personales que conforman los rasgos de carácter positivo de cada persona en particular y que son susceptibles de cultivar desde la más tierna infancia. La moral de tercera persona, por su parte, dice relación con los principios externos a la persona y a los cuales cada cual puede adherir o no adherir como herramienta de orientación ética en la toma de decisiones personales o profesionales. Después aparece el título 2 como ética. La ética es una rama de la filosofía y por eso también se le denomina filosofía moral. Como tal, se reconoce como una disciplina teórica, una disciplina racional, una disciplina orientadora y una disciplina normativa. El objeto de estudio de la ética es la moral, precisamente, ¿no? El objeto de estudio de la ética es la moral y los distintos modos de justificar racionalmente la vida moral de las personas. Como disciplina, en el punto 2.1 dice disciplina racional, teórica, orientadora y normativa. Como disciplina racional, teórico-racional, la ética cuenta con un cuerpo teórico tal que le permite operar con rigor conceptual y con metodologías de análisis que posibilitan el llevar a cabo un razonamiento moral sistematizado. Como disciplina orientadora, lo que orienta es la conducta humana y la toma de decisiones profesionales y personales, a fin de lograr decisiones acertadas y prudentes. Y como disciplina normativa, aborda la conducta humana en términos de correcta e incorrecta, entregando elementos de juicio para contribuir a una adecuada toma de decisiones. El título 2.2 habla de ética y antropología y la idea de perfectibilidad humana. ¿Por qué ética y antropología? Porque toda ética cuenta con un concepto de ser humano de fondo. De ahí que ética y antropología se vinculan. En esta línea de razonamiento, el pensamiento humanista de vertiente aristotélica propone el concepto de ser humano en el sentido de un ser humano que es perfectible. ¿Qué significa eso? Que cada persona tiene en sus manos la decisión de caminar hacia su propia perfectibilidad, hacia su propio crecimiento, a través del máximo desarrollo de sus capacidades y cualidades a lo largo de la vida, en vistas a su propia felicidad y de quienes les rodean. Esos son los temas de esta primera clase que ciertamente que los vamos a ir ampliando
en las clases sincrónicas.